Buenas noches. El día de hoy presentaremos la NIA 520, Procedimientos Analíticos de Auditoría, y la NIA 530, que nos habla acerca del muestreo de auditoría. NIA 520 nos habla sobre lo que son procedimientos analíticos y trata sobre que el auditor debe de emplear procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos. También sobre la responsabilidad que tiene el auditor de, al llegar a una fecha específica, al finalizar ya el encargo de auditoría, el auditor debe de establecer estos procedimientos para poder concluir su auditoría y en qué se va a basar la conclusión global. Esta norma también va inmersa a lo que es la NIA 315 y la NIA 330 de conformidad a los procedimientos analíticos que el auditor debe de realizar de acuerdo a la valoración de los riesgos. Y la 330 es en relación a la naturaleza, el momento y la extensión de esos procedimientos de auditoría de acuerdo a los riesgos valorados. Tenemos dos objetivos de esta norma. La primera es obtener evidencia de auditoría a través de procedimientos analíticos, y la segunda es diseñar y aplicar en una fecha cercana a la finalización de la auditoría estos procedimientos analíticos con los cuales nosotros vamos a obtener una conclusión global sobre si los estados financieros son de acuerdo a la información de la entidad o concuerdan con esa información. Los procedimientos analíticos consisten en considerar la comparación de información financiera y no financiera. Dentro de lo que nosotros vamos a revisar o tener información es sobre esa información comparable de periodos anteriores, también como los resultados que la entidad haya previsto como presupuestos o pronósticos, información sobre el sector en el cual la entidad trabaja, otros elementos en los cuales puede ser también como la experiencia de la entidad, porcentajes de margen bruto y costos salariales, número de empleados. Todos estos métodos pueden aplicarse desde una comparación simple hasta una ejecución completa de la utilización de técnicas estadísticas, en los cuales nosotros podemos aplicar estos procedimientos en estados financieros consolidados, componentes o elementos individuales de información. Requerimientos de la NIA 520, procedimientos analíticos sustantivos. Dice que el CPA, al diseñar y aplicar procedimientos analíticos sustantivos, tanto por sí solos como en combinación con pruebas de detalle, va a observar lo siguiente: la idoneidad de procedimientos analíticos específicos para determinadas afirmaciones. Dice que la aplicación de procedimientos analíticos planificados se basa en la expectativa de que existen relaciones entre los datos. La idoneidad de un determinado procedimiento analítico dependerá de la valoración realizada por el auditor para su eficacia para la detección de una incorrección o varias que pueden llevar a que los estados financieros presenten incorrecciones materiales. También nos habla acerca de la fiabilidad de los datos. Para diseñar procedimientos analíticos sustantivos son relevantes lo siguiente: la fuente de la información disponible, es decir, aquella información externa es mucho más fiable que la interna. También nos habla acerca de la comparabilidad de la información, es decir, que los datos requeridos u obtenidos puedan ser comparados con la demás información. La naturaleza y la relevancia de la información disponible también está sobre los controles sobre la preparación de la información diseñadas para su integridad, su exactitud y validez. También nos habla acerca de la evaluación para determinar si las expectativas son lo suficientemente precisos. Es decir, uno, que la exactitud con la que pueden llevarse o preverse los resultados esperados de los procedimientos analíticos. Dos, el nivel hasta el que se pueda desagregar la información. Y tres, la disponibilidad de la información financiera y no financiera. De último, nos habla acerca de la cuantificación de la diferencia entre los controles registrados y los valores esperados que se consideran aceptables. Es decir, si la información obtenida es
relevante o aún necesita mayor información o más investigación. Procedimientos analíticos que faciliten una conclusión. También este requerimiento habla o es explícitamente acerca de las conclusiones extraídas de los resultados de los procedimientos analíticos y aplicados con la finalidad de corroborar las conclusiones alcanzadas durante la auditoría de los componentes individuales o los elementos de los estados financieros. Dice que esto ayuda al CPA a obtener conclusiones más razonables sobre la cual basar su opinión. Dice que en dichas conclusiones se requieren que se revise su valoración de riesgo de incorrección material. También nos habla acerca de la investigación de los resultados de los procedimientos analíticos. Dice que propiamente esto es sobre el conocimiento del auditor acerca de la entidad y su entorno, así como también otra evidencia de auditoría obtenida durante el transcurso del encargo. Así es también al aplicar otros procedimientos surge cuando la dirección no es capaz de venir y proporcionar una explicación o información razonable acerca de cuestiones relevantes encontradas durante la revisión o el encargo de la auditoría. Continuamos con la NIA 530, muestreo de auditoría. Esta norma se va a emplear cuando el auditor tome la decisión de usar el muestreo de auditoría como parte de sus procedimientos. El muestreo de auditoría va a permitir obtener fundamentos y bases razonables con las que se pueda alcanzar conclusiones con respecto a la población sobre la que se decidió seleccionar la muestra. Cabe destacar que esta norma es complementaria con la NIA 500, evidencia de auditoría. Ahora tenemos las definiciones que nos permiten una mejor comprensión de la norma, iniciando por población, que no es más que el conjunto de datos de los que se decide extraer una muestra con base en ello alcanzar conclusiones. Luego tenemos la unidad de muestreo, que son los elementos individuales que se encuentran en la población. El siguiente término es el muestreo estadístico, en el cual se tiene como característica el deber de aplicar una selección aleatoria de elementos de la muestra y también de aplicar una teoría de probabilidad para evaluar los resultados de la muestra que incluyan la medición de riesgos. Y tenemos también la estratificación, que es la división de una población en subpoblaciones y cada una de ellas forma parte de un grupo de unidades de muestreo con características similares. Ahora sí llegamos a la definición de muestreo de auditoría. Un muestreo hace referencia a todos esos procedimientos de auditoría donde el porcentaje de los elementos que yo tome están por debajo del 100%. ¿Y qué característica tiene? Pues que todas las partidas o unidades que conforman esa población tienen la misma oportunidad de ser seleccionadas, puesto que cuando hago el muestreo no existen sesgos, es decir, ni ordeno de mayor a menor, como sea que tenga la población, así hago la selección. Existe también el riesgo de muestreo y es el riesgo de que la conclusión a la que llegó el auditor basándose en una muestra pueda diferir de lo que se obtendría aplicando el mismo procedimiento a toda la población. Por contra, tenemos el riesgo ajeno al muestreo, que se da cuando el auditor alcanza una conclusión errónea por razones que no están relacionadas con el riesgo de muestreo. Ahora encontramos anomalía, que es una incorrección o una desviación que se puede demostrar que no es representativa de incorrecciones o de desviaciones en una población. Y por último, tenemos el término incorrección tolerable, que es un importe establecido por el auditor con el objetivo de obtener un grado adecuado de seguridad de que las incorrecciones que existen en la población no superan ese importe. Puede ser una cifra igual o inferior a la de la importancia relativa de la ejecución del trabajo. Dentro de los requerimientos vamos a manejar tres partes, que es el diseñar la muestra, pues el mismo auditor tendrá en cuenta el objetivo de procedimiento de auditoría y las características de la población de donde se extrae dicha muestra. El tamaño es justamente la muestra suficiente para reducir el riesgo de muestreo a un nivel aceptable bajo.
Y la selección es donde vamos a seleccionar los elementos de muestra de forma que todas las unidades de muestra de la población tengan esa posibilidad de ser seleccionados. Dentro de la naturaleza y las causas de la desviación e incorrección, nos vamos a ver que el auditor investigará la naturaleza y la causa de cualquier desviación que pueda generarse. Evaluará su posible efecto sobre el objetivo del procedimiento de auditoría y sobre las áreas de auditoría que se están realizando la revisión. Es importante también saber que en dichas circunstancias extremadamente poco frecuentes puede haber una anomalía de la cual tenga un grado alto de incertidumbre y la desviación no es una representativa a la población. Quiere decir que esa pequeña fracción muy rara, en situaciones muy extremas, no sea igual a lo que viene generando el muestreo, por lo que es una anomalía que no va a afectar a la población estándar.